presentarse los del jueves a rendir en cualquiera de las comisiones del día viernes, o presentarse el próximo jueves a rendir también en cualquiera de los horarios, porque se le superponía el jueves que viene con el de nutrición. Entonces, como no todos rinden nutrición, o como no todos rinden en los mismos horarios, habilitamos estas dos posibilidades. Que los de los jueves, que están afectados por este paro, puedan rendir este viernes 13 en cualquiera de las comisiones, que hay horario de 8 a 10, 10 a 12, 14 a 16, este viernes. Y si no, el próximo jueves, el que no pueda ir en el horario de su comisión, se le superponga con el parcial o por lo que fuere, también puede elegir en cualquiera de los horarios que hay, de 8 a 10, 10 a 12, 16 a 18 o 18 a 20. Bueno, aclarado esto, ¿alguna duda con esto? ¿No? Hola, profe, yo recién ingresé, perdón, ¿puede repetir? El parcial de esta semana se ve afectado para los estudiantes y las estudiantes que cursan el jueves por el paro. El viernes se toma parcial normalmente. Aquellos estudiantes que tendrían que rendir este jueves tienen la opción de presentarse a rendir este viernes 13 en el horario de cualquiera de las comisiones que están disponibles, que puede ser de 8 a 10, de 10 a 12 o de 14 a 16. Aquellos que no puedan rendir este viernes tienen la posibilidad de hacerlo el próximo jueves, también en cualquiera de los horarios, ya sea el de la comisión que le corresponda, o bien elegir otra que puede ser de 8 a 10, 10 a 12, 16 a 18 y 18 a 20. Eso es la idea, para que no se les superponga y todos tengan la posibilidad de rendir. ¿Estamos ahí? De todos modos, esto está publicado en el campus. ¿Estamos? Bueno, la idea de esta clase es hacer un repaso de los temas de parcial. Como saben, entra grupo, teoría de los ámbitos de determinación de la conducta, vínculo y grupo. ¿Se escucha o no se escucha? Ahí veo a alguien que dice que no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, Santi, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, esos son los cuatro temas. ¿Cómo? ECRO. Aguantá, eso está dentro de concepción del sujeto. Entonces entra concepción del sujeto, vínculo, grupo y teoría de los ámbitos. Ahora lo que vamos a hacer es una puntualización de lo más importante, digamos, que ustedes tienen que saber para el examen. Entonces, vamos con concepción del sujeto. Tienen que saber la definición de sujeto. Poder definir el sujeto, este hombre como ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente en las relaciones que lo determinan. Esto de que no hay nada en él que no sea la resultante de la interacción de individuos, grupos y clases. Esa es la definición, concisa y concreta. Es importante que lo sepan en lo que es concepción del sujeto. Creo que preguntó la compañera, tiene que ver con el esquema conceptual, referencial y operativo, que hace un poco esto, pero no va a haber preguntas específicas de ECRO, así que no se detengan tanto en eso. Sí les sirve para entender un poco más la teoría, ¿no? Que es esto del esquema conceptual, referencial y operativo. Es importante que tengan en cuenta este sujeto que emerge de un contexto vincular social, esto de que no hay en él que no sea la resultante de la interacción de vínculos, grupos y clases, poder entender a este sujeto como emergiendo, como apareciendo o surgiendo en un contexto vincular social, que es un contexto determinado por el momento histórico-social, un sujeto histórico-social, que emerge de este entramado vincular social. Eso tiene que ver con que no podemos comprender el hombre por fuera de su contexto. Plantear que este hombre no lo podemos comprender por fuera de este contexto histórico-social en el que está enlazado, vinculado, es del mismo modo podemos entender al hombre como un sujeto productor y producido. ¿Está? Productor, digamos, producido como producto de este entramado vincular social, y a la vez
que interactúa en esta red, en este entramado social, también lo transforma, y ahí puede ser productor. ¿Mm? Está determinado por este entramado. Juan. Sí, yo lo que quería agregar, como dice el profe Santiago, recuerden que es un parcial conceptual, o sea que ustedes van a tener que poner definiciones y explicarlas, ¿sí? Y ejemplificarlas si los pide la pregunta, ¿sí? Entonces, sujeto, un ser de necesidades, bien, por ejemplo, ¿qué puede ser una necesidad? ¿Sí? Santi, me sale el sonido, se me repite por el tuyo. Ahí está. El sujeto, un ser de necesidad. Entonces ustedes, cuando ejemplifiquen, tienen que ejemplificar una necesidad, ¿bien? Porque la necesidad pone en movimiento al sujeto. Entonces, esa necesidad, ponen ejemplo de una necesidad, como cuando vamos en búsqueda de la satisfacción de la necesidad, interactúo con otros sujetos, con un contexto, y ese contexto me va cambiando, me va modificando. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces esto, ustedes, además de la definición, en algún ejemplo también lo tienen que poder explicar, ¿sí? Como un sujeto tiene la necesidad de estudiar, entonces para eso va a la facultad, ¿sí? Interactúa con otros compañeros, se arma un grupo, ¿sí? Y al ir cursando materias, al ir estando en la facultad en una situación nueva, la situación lo va cambiando, lo va modificando, porque va a rendir parciales, conoce gente nueva, va sintiendo determinadas cosas, entonces ese sujeto va cambiando su forma de pensar, va haciendo cosas nuevas y se va transformando. ¿Bien? Y esto de productor y producido, como decía Santiago, recuerden, el sujeto siempre tiene los dos aspectos, ¿sí? Y no piensen que es en un momento es productor, por ejemplo, cuando el sujeto interactúa, y cuando el sujeto está callado, está en una clase, cuando habla en la clase es productor y cuando escucha es producido. No, así no es. El sujeto es al mismo tiempo productor y producido. Digo, un ejemplo, el sujeto va a la facultad y el sujeto, por estar en la facultad, por interactuar con otros sujetos, por levantar la mano en una clase y preguntar, produce algo en los demás, y a la vez él, por estar en la facultad, por interactuar con los demás, también es producido, ¿sí? Eso lo tienen que poder desarrollar. Y siempre el ejemplo, tienen que poner la definición, y el ejemplo es para dar cuenta que ustedes entendieron más o menos la idea. Bien, hasta ahí. ¿Alguien Sí, y otra quiere? cosa, aclarar esto también de las necesidades, digamos, que aparece por ahí cuando vemos en el texto, aparece esto de la contradicción necesidad-satisfacción. ¿Qué es esto? Que bueno, que la necesidad parte de adentro nuestro, es algo interno, es lo que nos mueve, digamos, ese motor fundacional que dice por ahí, digamos, lo que nos da el sentido a todo. Santi, fíjate que ahí preguntaron si es instituido o instituyente. Sí, hablar de instituido e instituyente es lo mismo de pensar en productor y producido. ¿Mm? Ahora vamos a ver también en teoría de los ámbitos eso. Esto de la determinación de la conducta. Lo que les quería aclarar es esto de la necesidad, esta contradicción, necesidad-satisfacción, en tanto también aparece a partir de la satisfacción de las necesidades o frustración de las necesidades, porque no todo se satisface, esto que es la experiencia, y aparece esta configuración del mundo interno, o sea, lo intrasubjetivo, y del mundo externo, lo intersubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una necesidad que nace del interior del individuo, del interior del sujeto. ¿Dónde la voy a satisfacer? En el contexto, con otros, en ese entramado social vincular. A partir de que la resuelvo afuera con otros,
busco el objeto, digamos, de la satisfacción afuera, la gratificación es hacia adentro, nuevamente, y ahí, en esto del adentro al afuera y del afuera hacia adentro, es en donde se empieza a internalizar el mundo a través de estas experiencias, en esta relación dialéctica, como decimos todo el tiempo. ¿Qué significa relación dialéctica? Una relación de un intercambio permanente con el mundo, un ida y vuelta constante. Entonces va configurándose nuestra subjetividad a partir de este intercambio permanente, satisfaciendo necesidades en el mundo externo. Internalizamos lo externo, lo hacemos interno, y a partir de ahí se va configurando nuestra experiencia. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Santi, yo agrego esto Dale. último, porque pusieron productor y producido. Lo que tiene que quedar en claro es que el sujeto tiene un doble aspecto, ¿sí? Por un lado, produce su contexto, su realidad material, su entorno, ¿sí? Produce, ¿qué quiere decir? Que transforma. Por eso yo decía el ejemplo de la facultad. Ustedes yendo a la facultad, hablando con la gente, copiando, haciendo preguntas, van transformando su entorno, ¿sí? Esa sería la parte de productor. Y a la vez, ustedes son producidos, ¿sí? Porque el entorno a ustedes los transforma. Un ejemplo, están en la facultad, van, participan en una clase, copian, escuchan, un compañero les dice, che, no viniste a la clase pasada, tomá, te paso tal cosa, o van, escuchan un contenido de tal materia, van a una clase de repaso como esto, y eso, todo eso constantemente los va transformando ustedes y ustedes transforman, ¿sí? Piensa en eso, ustedes transforman y son transformados, ¿bien? Después vean cómo lo redactan, pero esa es la idea. Bien, ahora si querés, Santi. Vamos a ordenar un poquito porque veo que hay un montón de ansiedad en respecto a esto. Vamos a trabajar 4 temas, que son los 4 temas que vamos a repasar, que son los 4 grandes temas que entran en el parcial. Concepción del sujeto, que es lo que estamos trabajando ahora. Después vamos a trabajar teoría de los ámbitos, después vamos a trabajar vínculo y vamos a trabajar grupo. Digo esto porque están haciendo preguntas de grupo, preguntas de vínculo, y todavía no lo hablamos. Vamos despacito, que tenemos un rato. La idea es poder hacer una puntualización. Digamos, todo esto ya lo dimos en todas las clases, todos tuvieron su clase de repaso. La idea es poder hacer una clase en donde puntualizar estos temas, que es lo que va a entrar en el parcial. ¿Qué tienen que saber de concepción del sujeto? La definición de sujeto. Hombre como ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en las relaciones que lo determinan. Nada hay en él que no sea la resultante de la interacción de individuos, grupos y clases. Esa es la concepción del sujeto. Poder explicar esto que hablábamos recién. ¿Por qué es productor y producido a la vez? ¿Por qué tiene que ver, cómo explicamos esta relación del sujeto y el contexto? Eso es lo que es importante que tienen que saber. Digamos, ¿por qué? Porque el hombre, ¿y qué tiene que ver esto de las necesidades? ¿Dónde se satisfacen las necesidades? Afuera, en el contexto. Eso va a gratificarme hacia adentro, internalizo el mundo exterior, lo hago propio, a partir de la experiencia. Todo esto configura la experiencia, ese es el valor que se le da a la experiencia, a las conductas concretas, en donde cumplimos y satisfacemos, realizamos nuestra vida, en el contexto social. Cuando hablamos de contexto social, hablamos de la escuela, el barrio, la familia, la universidad, todo eso es el contexto social. El club, todo tiene que ver con el contexto social. Ahí afuera voy a satisfacer mis necesidades. Como decía el profe, tenemos una necesidad, no sé, estudiar enfermería, voy, busco dónde, satisfago mi necesidad en relación con otros en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario. Y a partir de que Sí. la satisfago ahí, sí. No, que ahí hicieron un comentario que estaban bien lo que decían. Eso de productor y producido es todo el tiempo. Pero si querés, avancemos. Sí, eso. No piensen el sujeto, por un lado es productor y por otro producido, sino que el sujeto a la vez
es productor y producido. En el mismo momento se da. Sí, En este Disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Quisiera consultar qué pasa si en esto esa necesidad se frustra. ¿Sigue desarrollando el psiquismo o no? O en esa etapa de frustración pasa algo más. Sí, a ver, una necesidad se puede satisfacer o frustrar, digamos. Y a partir de eso se configura nuestra experiencia. Va a registrar una experiencia, un aprendizaje a partir de haber satisfecho la necesidad, u otro a partir de no satisfacer esa necesidad. Y eso hace a nuestra experiencia, a partir de cómo vamos resolviendo estos inconvenientes o necesidades, digamos, es que se va a ir configurando nuestra experiencia. Digamos, o sea, no sé, vos pedís una cosa, no conseguís eso, te dan otra, no sé, te registrás otra experiencia, es otro aprendizaje. Perfecto, gracias. Eso No es que todo sí o sí se tiene que satisfacer, ¿se entiende? Pero ya sea que se satisfaga o no, hace nuestra experiencia. Exactamente, de los errores también se aprende. bien. Bueno, vamos a avanzar, así no les hagamos tiempo a los otros puntos. Ámbitos, ¿sí? Primero, que hay que, a ver chicos, igual, si ustedes no leyeron nada y recién tienen las cosas medio atadas con alambre, esta clase de repaso les va a costar aisladamente. Ustedes tienen que tener un recorrido, ¿sí? Incluso esta clase les va a servir si ustedes ya vienen un poco más aceitados, o sea, para cerrar los conceptos, porque esto no es una clase, es una clase de repaso. Para aclarar eso, bien, ámbitos, ¿sí? ¿Para qué sirve la teoría de los ámbitos? El nombre completo es ámbitos de determinación de la conducta. Bien, así que estos ámbitos sirven para entender la conducta del sujeto. Ese es el objetivo por el cual se desarrolla esta teoría, ¿sí? La conducta del sujeto tiene que ver con el hacer, sentir y pensar del sujeto. Todo lo que tenga que ver con el sujeto para Pichon Rivière es conducta. ¿Bien? Entonces, hay 4 ámbitos, ¿sí? De lo menos abarcativo a lo más abarcativo, digamos, no hay un orden determinado, pero sí por una cuestión de que ahora para explicar vamos a empezar por el psicosocial, ¿sí? ¿Cuál es el ámbito psicosocial? Es el vínculo, es el sujeto y sus relaciones. Para Pichon no existe el sujeto aislado. Entonces la unidad mínima de análisis, ¿sí? Es como con la lupa, lo más chiquito que puede ver Pichon Rivière en relación al sujeto es el sujeto vinculado, ¿sí? Vinculado a un contexto y a otro sujeto, ¿sí? Ese es el ámbito psicosocial, ¿sí? El ámbito sociodinámico, después está el ámbito institucional y el ámbito comunitario. Bien, el sociodinámico tiene que ver con lo grupal, con los grupos en los cuales participa ese sujeto, ¿sí? Puede ser el grupo familiar, el grupo de trabajo, el grupo de amigos, el grupo, ahora vamos a dar la definición de grupo, pero ahora simplemente para ir nombrándolo, el grupo de mis compañeros de facultad, ¿sí? Son los grupos que van determinando al sujeto. Y todo ámbito incluye al ámbito anterior. Entonces, incluye el sujeto y sus vínculos y el sujeto y los grupos de pertenencia. Bien, ustedes van a tener que hacer, bueno, acá no tenemos un pizarrón, pero van a tener que ir haciendo el dibujo que está en el apunte, ¿sí? Que grafica un poco cómo cada ámbito más pequeño es incluido en un ámbito más abarcativo. El tercer ámbito es el ámbito institucional, ¿sí? Las instituciones, este ámbito institucional, tiene característica, un fin social, como por ejemplo puede ser la educación, la salud, el trabajo, la justicia,
Si funciona la justicia será otro debate, pero la justicia también sería un ámbito, ¿sí? Una institución que tenga como función la justicia. O la facultad, podemos pensarla como una institución que tiene como finalidad la educación, ¿sí? La formación de enfermeros, ¿bien? Entonces tiene un lenguaje determinado, tiene jerarquías, ¿sí? Tiene un edificio también, un lugar físico, y otra característica que dice también el texto es que son más estables que los grupos, ¿bien? Por ejemplo, a lo largo del año, en una comisión, pueden variar grupos que se fueron armando y incluso algunos estudiantes dejan y va variando. Pero la facultad año a año se va manteniendo en el mismo lugar. Incluso hay docentes que se pueden jubilar, hay estudiantes que se pueden recibir y sin embargo la facultad, la institución universitaria se mantiene estable, ¿sí? Mucho más estable que los grupos. Bien. Y el cuarto ámbito tiene que ver con el orden sociohistórico, ¿sí? Con cada momento, cada aquí y ahora, la historia, los hechos sociales que van ocurriendo, como por ejemplo puede ser la situación económica de un país, la situación política de un país, la cultura, la religión, ¿sí? Esas son las diferentes formas en que se expresa el ámbito, el comunitario, es el más general, que incluye a las instituciones, a los grupos y al sujeto y sus vínculos, ¿sí? Agrego esto último, Santi, y voy después si querés agregar. Por ejemplo, ¿cómo podemos pensar un ejemplo de todo esto? ¿Sí? Pensemos una conducta de un sujeto y cómo eso se puede expresar en los diferentes ámbitos, ¿sí? La conducta de un sujeto puede ser una depresión, ¿sí? Sería más una patología, pero sí un sujeto que se angustia mucho porque perdió el trabajo y eso lo llevó a quedarse en su casa acostado, muy deprimido, muy triste, y eso, por ejemplo, lo podemos pensar con el ámbito comunitario, con la situación económica, lo podemos pensar con el ámbito institucional de un lugar donde él trabajaba, ¿sí? Trabajaba en una institución que cerró producto de financiamiento del Estado, y podemos pensar también cómo no va a ser lo mismo, cómo reaccione, por ejemplo, su familia frente a este estado de ánimo del sujeto, sus compañeros de trabajo. No es lo mismo si este sujeto tiene una familia que lo acompaña, que lo apoya, que lo contiene, va a ser diferente que un sujeto que esté más solo, más aislado, que no tenga el acompañamiento de su familia. Entonces, ¿cómo una situación de tristeza o de depresión se ve afectado o tiene expresiones en los diferentes ámbitos? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, para el parcial es importante que ustedes se aprendan un poco este gráfico de teoría de los ámbitos, estos 4 óvalos, y en dónde está ubicado cada uno, sepan hacer eso y poder explicarlo. Explicar qué es la teoría de los ámbitos, para qué sirve. Esta psicología social, digamos, da cuenta del hombre concreto en situaciones concretas, no es algo que está volado, digamos, el hombre en un lugar determinado. Entonces, para poder comprender estas conductas de estos sujetos, la psicología social nos aporta esta herramienta que nos permite poder comprender, digamos, las conductas del sujeto. Esta determinación tiene que ver con encontrar algunas causas. Si esto, como decía en el ejemplo, digamos, el profe, bueno, esta angustia, a ver, ¿qué es lo que le está causando la angustia a este sujeto?
si indagamos un poco a través de esta teoría de los ámbitos, qué es lo que le pasa a este sujeto en cada uno de sus ámbitos de expresión de estas conductas concretas y cotidianas, algo de este sujeto vamos a saber. Es una buena herramienta que ustedes la van a partir del año que viene, cuando salgan al territorio, les va a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Sepan dibujar el ámbito, sepan explicar qué es esta herramienta teórica, que es una herramienta que nos permite poder comprender, digamos, las conductas de los sujetos, en tanto que todo lo que la psicología social da cuenta del hombre concreto en situaciones concretas. Las situaciones concretas se dan en estos ámbitos, en la casa, en el ámbito institucional, comunitario, etcétera, como decía recién el profe Juan. Y entró el profe Ariel, buenas noches. Estamos con teoría de los ámbitos. Pasé a visitar. Ya estoy Está quemado. muy bien, Pero pasé a visitar y a saludar. gracias. Te escucho. Bueno, vamos Hola, Juan. con vínculo. Habían levantado la mano por ahí. Sí. Pregunten. ¿Preguntas? ¿No? No, preguntas del tema. Profe, una pregunta. Sí. En la parte de sujeto de la guía 1, la pregunta número 5 que nos habían dado era ¿qué valor le otorga a la experiencia en la construcción de la subjetividad? ¿Cómo se puede explicar esto en el parcial en caso de que lo pregunten? Sé que es del tema anterior, pero me quedó esa duda. El sujeto, ¿querés decir vos? No, dame un minuto, dame. ¿Por qué no se dan cámara los que pueden? Por favor. Los que pueden, las que no tienen... Porque la verdad que hablarle a letras o a fotos ahí... Vamos, gente, sé que hay algunas o algunos que seguramente se pueden dar cámara. Vamos, no sean tímidos, tímidas. Dale. Ahí se animó una compañera. Vamos. Con 4 o 5 ya me quedo contento. Gracias, Adriana. Gracias, Gabriela. Bien, Gracias, hagamos Cami. feliz al profe Ariel. Dale, háganme feliz. Con tan poco soy feliz últimamente. Gracias. Yo lo que iba a decir es que el sujeto es producto de la experiencia, ¿sí? Es resultado de la experiencia. No es que somos resultados de nuestro instinto, no es que somos resultado de, según Pichon Rivière, de según vidas pasadas. Según la psicología social, es todo producto de la experiencia. Producto desde que estamos en la vida intrauterina, ¿sí? Hasta que nacemos en una familia concreta que nos cría, que nos abraza, que nos trata mejor, que nos trata peor, y vamos a una escuela determinada o no vamos a la escuela. Pase lo que va pasando en nuestra vida, somos resultado de eso. Y lo que siempre ustedes van a ir leyendo en los textos es que el sujeto, sin su contexto, sin su entorno, es lo mismo que ustedes quieran sacar una foto de una película, hagan recorte y quieran entender la película, ¿sí? En una foto. No se entiende, ¿sí? Se entiende esa foto en una película. Entonces, pensemos al sujeto de la misma manera. Se entiende en un contexto, en una crianza, en una familia, a la escuela que fue, las oportunidades que tuvo, las oportunidades que no tuvo, ¿sí? Desde ahí viene lo de la experiencia. Nosotros no hacemos tanto hincapié en eso porque mientras ustedes puedan desarrollar lo del sujeto, la definición y productor y producido, eso sería lo más importante, pero lo de la experiencia viene... Para sumar algo, ahí. perdón, a lo de la experiencia, esto de que vieron cuando hablábamos recién en esto de la contradicción, necesidad, satisfacción, mundo interno, mundo externo. Bueno, en toda esa experiencia es en donde se resuelve esta contradicción, necesidad, satisfacción. Esa necesidad que salía del interior del sujeto y que la resuelve afuera. Esa es la experiencia, es cómo vamos resolviendo
cada una de nuestras necesidades. Entonces la experiencia es de donde surge, digamos, es el campo de algún modo, para decirlo de otra forma, en donde se resuelve esta contradicción necesidad-satisfacción, y en esta contradicción necesidad-satisfacción es como vamos internalizando ese mundo externo, cómo nos vamos apropiando de ese mundo que está afuera, y ese mundo, ese mundo exterior va determinando nuestra conducta también. ¿Se entendió más o menos? Considerando que es una clase de repaso. Bien. ¿Querés arrancar con vínculo, Juan? Bien. Importante de vínculo, ¿sí? Recuerden que es una interacción entre dos sujetos, ¿sí? Hay comunicación y aprendizaje, ¿sí? Hay un aspecto intrasubjetivo, ¿sí? Que es al interior del sujeto, o sea, un registro, como antes decía el profe, en el mundo interno, y hay una relación intersubjetiva, ¿sí? Entre dos sujetos, ¿sí? Cómo se va dando la dinámica de esa interacción. Bien. Después, otro aspecto que también van a encontrar en la definición, ¿sí? Son 2 páginas. Lo pueden leer, marcar, remarcar. No es de los más largos, así que lean el texto. No busquen ya resumir es muchísimo. ¿Qué decía con respecto a la fantasía? ¿Sí? En un primer momento, cuando se va desarrollando el vínculo, predomina la fantasía. ¿Qué quiere decir? Que predominan nuestras ideas sobre el otro sujeto que estamos conociendo. Mientras vamos conociendo este sujeto, mientras que lo vamos internalizando, vamos conociendo al sujeto concreto, al otro cómo es, ¿sí? No es que una cuestión, nosotros lo conocemos todo el sujeto, pero sí pasa de que no es lo mismo lo que nosotros podamos depositar, por ejemplo, en un proceso de enamoramiento, ¿sí? El otro sujeto es redondito, todo lo que hace es bien, es lindo, todas sus palabras son hermosas, y después cuando empezamos después de un tiempo a conocer a la persona más concreta, aparece que no es ni redondito ni de hermoso. Es complejo, como todos los vínculos y sobre todo los de pareja, que son los que muchas veces más expectativas se depositan. Así que hay que bajar las expectativas. Bien, otra cosa, otro punto también importante de la noción de vínculo es que es bicorporal, que quiere decir que hay 2 sujetos, y tripersonal, ¿sí? ¿Esto quiere decir que hay 3 personas? No. A los que fueron a la comisión mía y la de Santi, saben que no, 3 personas, mal, error, ¿sí? En rojo va a ir marcado si alguien pone 3 personas. Intenten no hacer esa asociación. Después si quieren guitarren de otra manera, pero 3 personas no. Bien, si quieren acercarse a lo que dice Pichón, él habla de red multipersonal implícita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir la historia de los vínculos de ese sujeto, ¿sí? ¿Vieron recién cuando hablamos que el sujeto es producto de una experiencia, ¿sí? De su experiencia, de lo que fue viviendo? Bueno, todos los sujetos somos resultado de la historia de nuestros vínculos. Yo, por ejemplo, muevo mucho las manos, como esa forma que tengo de expresarme es producto de los docentes que tuve, de las personas con las que yo interactué, que incorporé una forma de expresión, no sé de quién habrá sido en especial, pero mi forma de expresarme y de relacionarme con
el resto de los sujetos es producto de mi historia. Mi situación como la de todos ustedes y como la de todas las personas, ¿sí? Pero eso es lo tripersonal, la historia vincular del sujeto. ¿Bien? Una pregunta. ¿Hasta ahí? Sí. Lo tripersonal sería como la subjetividad de esas dos personas, o sea, de cómo lo ve cada una. A ver, repetime la pregunta. Si lo tripersonal sería como la subjetividad de cada uno de esos dos individuos. Sí, es la historia vincular de cada uno de estos sujetos, digamos. O sea, como que cada uno viene con una experiencia propia. Cada uno de estos dos cuerpos, lo bicorporal, cada uno trae su propia experiencia. Por eso es tripersonal, son muchas personas, y está implícita, digamos. Está, digamos, grabado en la propia experiencia de cada uno de los sujetos que se van a implicar en este vínculo determinado. El resultado, perdón, agrego esto último, el resultado de la subjetividad de cada uno es resultado de la historia de los vínculos, ¿sí? Eso que vos decís, ¿es la subjetividad? Sí, pero ¿qué es lo que va armando esa subjetividad? Lo No, tripersonal, mi duda ¿sí? venía porque lo relacionaba mucho con la subjetividad, por eso venía ahí la duda. Profe, tengo una duda. Yo tengo que el vínculo es bicorporal y tripersonal, pero no vamos a decir tripersonal que tricorporal. A ver, primero, para aclarar, todo vínculo tiene la característica de ser bicorporal y tripersonal a la vez. No es que hay un vínculo que es bicorporal y otro que es tripersonal. Lo bicorporal y lo tripersonal es una característica de todo vínculo. Eso para partir, porque por ahí aparece que no, hay uno que es de una manera y otro de otra. No, todo vínculo tiene esa característica de ser a la vez bicorporal, porque todo vínculo implica dos sujetos, dos personas. Bicorporal implica que son dos personas. Y lo tripersonal, en el texto dice, implica una red multipersonal implícita. Eso que está implícito es la experiencia de todos estos vínculos anteriores, toda nuestra experiencia, nuestra historia, que se pone en juego. Todo lo que fuimos adquiriendo a través de nuestra experiencia, cómo fuimos satisfaciendo nuestras necesidades, cómo nos fuimos vinculando con otras personas hacia nuestra experiencia. Y eso se nos pone en juego cuando vas a conocer a alguien también. Por eso está implícita. Mirá, Mariano, vos pones, yo doy este ejemplo que es medio pavo, pero para mí está bueno. Vos pones a una misma persona y pones a otros dos conociendo a esa misma persona, ¿no? Y hay a uno que le cae bien y a otro que le cae mal, esa misma persona. ¿Por qué a uno le cae bien y a otro le cae mal esa misma persona? Porque claramente, como decía Santi, como decía Juan, al que le cae bien en sus historias previas, tendrá experiencia y tendrá vínculos que hagan que esa persona le caiga bien. Y al que le cae mal, habrá historias previas, habrá en su interior, en su subjetividad, como decía por ahí el compañero, vínculos que hace que ese le caiga mal, pero a la misma persona. O pensar una madre o un padre con sus hijos o hijas, no es la misma relación que tiene un padre con cada uno tiene 4 hijos y son 4 vínculos distintos, aunque sea el mismo padre y los mismos hermanos, hijos de los mismos padres. Se juegan otras cosas. Profe, yo tengo, no sé si está bien, yo puse que es lo esperado, lo deseado o lo fantaseado tripersonal, o estoy fallando. Sí, es la historia que es nuestra experiencia, la experiencia de cada uno, de los sujetos que se ponen en juego en cada vínculo. Esa es la red multipersonal implícita. Alguien hablaba, en algunas puntas alguien había puesto que era la mochila de experiencias. Lo habían puesto en ese, digamos, un poco es esa mochila de experiencia que cada uno pone, la trae consigo. Y que es imposible dejarla, digamos, siempre la llevas, es una mochila que la llevas, digamos. Uno no puede dejar
su historia de experiencias a un lado para conocer a alguien, siempre la pone en juego. Lo que sí está claro, lo que dicen Santi y Juan, que está bueno aclararlo, son dos cuerpos, dos. Sé que capaz que por estos días no está de moda el signo, pero digo, son dos. ¿Está? Bien. La tercera persona son personas que tenemos internalizadas. Porque si hay tres sujetos, eso no es un vínculo. ¿Qué es? Un grupo que vamos a ir después. Vamos. Lo que tienen que tener en cuenta para ir redondeando un poco con vínculos. Me voy, Santi y Juan, gracias. Un Chavarí. placer, un placer. Anda a escuchar. comer, anda a Me voy comer. a comer con la familia. Vaya, con sus vínculos y sus grupos. Chavarí. Bueno, entonces, para redondear un poco esto de vínculo, sepan la definición de vínculo. Esta estructura interaccional compleja que incluye dos sujetos, su mutua interacción efectivizada en este complejo mecanismo de comunicación y aprendizaje, y que se da en dos dimensiones, la intrasubjetivo y la intersubjetal. Entonces, del vínculo es importante que sepan la definición de vínculo, léansela en el texto, tienen tiempo hasta el viernes, apréndanse estas dos características de todo vínculo, que todo vínculo a la vez es bicorporal y tripersonal, y sepan estas dos dimensiones. Si les preguntamos cuáles son las dos dimensiones en las que se desarrolla el vínculo, las dos dimensiones son la intrasubjetiva y la intersubjetal. Luego aparece lo interno y lo externo. La intrasubjetiva es la que hace a mi subjetividad, a mi mundo interno, y lo intersubjetal es como ese espacio que está entre un sujeto y el otro, lo que tiene que ver, lo que está fuera. ¿Y cómo vamos internalizando este vínculo? A través de este complejo mecanismo de comunicación y aprendizaje. A partir de que me relaciono con la otra persona, de que hablo, de que le escucho, de que le cuento, de que me pregunta, de que me repregunta y que vamos sacando dudas, vamos internalizando a la otra persona, aprendemos de la otra persona. Y ahí es lo mismo que decir que este vínculo primero es externo, porque está ahí afuera, en este que no conozco, a partir del conocimiento del otro. Si voy muy rápido me frenan. A través de la comunicación, del aprendizaje, lo internalizo, aprendo del otro, lo hago parte de mi mundo interno. Hay varias manos pintadas. Sí, yo lo que iba a proponer, Santi, es que vayamos con grupo y Dayana, Sofía, Agustina, Ludmila, esas preguntas las respondemos al final. Hacemos una pregunta general de lo que haya que quedado y las respondemos. ¿Sí? Si querés yo voy con grupo y serie. Y después respondemos todos juntos al final. Dale. Dale. Bien. Grupo, definición, ¿sí? Vamos a la definición. Conjunto, restringidos, ¿sí? ¿De qué? De personas, ¿sí? Recuerden esto que es conjunto restringido. 150 no es grupo. Bien. ¿Qué comparten estas personas? ¿Sí? Tiempo y espacio. Bien, recuerden, tiempo y espacio. Después, en la definición vamos a encontrar dos organizadores grupales, ¿sí? Mutua representación interna y objetivo, necesidad y tarea. Bien, sepan que la mutua representación interna es la vivencia de unidad de ese conjunto de personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir vivencia de unidad? Quiere decir que cuando los sujetos se van internalizando entre sí, se van conociendo, producto de la experiencia que van pasando momentos, van compartiendo mates, van compartiendo charlas, se van internalizando uno a otro, aparece esa vivencia de somos un algo, ¿sí? Somos un grupo, somos un conjunto, somos una unidad, ¿sí? Somos los que nos sentamos atrás, somos tal cosa, pero aparece una vivencia de pertenencia. ¿Bien? Y la tríada, necesidad, objetivo, tarea, piensen que los sujetos se unen, se grupalizan por necesidades compartidas, ¿sí? Armo
mi grupo de la facultad porque me quiero recibir, quiero aprobar parciales, quiero conocer gente, quiero contención, busco diferentes cosas, la encuentro en esta grupalidad. Tengo como objetivo recibirme, por ejemplo, aprobar un parcial, y eso lo comparto, y la tarea es el cómo llego a eso, ¿sí? A dónde y cómo lo voy haciendo, el recorrido, ¿sí? Bien, recuerden, dos organizadores internos. Mutua representación interna, necesidad, objetivo, tarea. ¿Qué característica tenía la tarea también? Que es implícita o explícita. Lo explícito es lo manifiesto, lo dicho, y lo implícito es lo no dicho, ¿sí? En la facultad no hay ningún cartel, por ejemplo, que diga no se puede ir desnudo. Y sin embargo, todos van vestidos, porque entienden que a la facultad se va vestido. Digo como un ejemplo, o nadie se pone a, no sé, tomar una cerveza en la clase, ¿sí? No está dicho, pero sin embargo, se actúa teniendo en cuenta eso. Y lo explicitado puede ser qué es ser un alumno regular, cuándo es la fecha de un parcial, ¿sí? Bien, tarea explícito e implícita. Y después lo que hay también, hay roles, ¿sí? Que los roles son asumidos y adjudicados. Bien, ¿con qué comparamos al grupo? Con la serie, ¿sí? En la serie podía haber un conjunto de personas, podían compartir tiempo y espacio, un objetivo, pero no hay mutua representación interna, no se conocen, ¿sí? Lo que actúa, lo que hace cada uno, no está direccionado a otro integrante de ese conjunto de personas, ¿sí? Cada uno actúa de manera individual. Por eso los ejemplos, digo, para graficar esto, es una parada del colectivo, una fila en un banco. A mí, ¿qué me cambia? ¿Quién está delante mío o quién está atrás? ¿Sí? Incluso si yo voy a hacer la fila para sacar una entrada, ¿sí? De un partido de fútbol, y voy con mi amigo, y adelante hay 10 personas más, y yo capaz que no tengo ni idea quiénes son, y no me afecta quiénes sean esas personas. Por eso es serie. Porque lo que organiza eso es un factor externo, ¿sí? Y en cambio, en el grupo... Esto es importante, lo de los ordenadores, que es lo que diferencia el grupo y la serie. Los ordenadores del grupo son dos: necesidad, objetivo y tarea, y mutua representación interna. Y son internos al grupo, o intrínsecos, dice por ahí. ¿Está? La necesidad, el objetivo y la tarea son internos del grupo. La satisfacción es grupal, no es individual. Eso significa que es algo interno. La serie tiene que ver con este fenómeno de lo colectivo, en donde no hay reciprocidad de acciones entre sus miembros. Si bien hay necesidad, objetivo y tarea, quien ordena esto es externo. En la cola del colectivo no es una satisfacción grupal subir todo al mismo colectivo, sino es el colectivo que pasa externamente y lo ordena desde afuera. Por eso estos ordenadores es externo. Las acciones del grupo son recíprocas. Lo que yo hago en un grupo va a impactar a todos los integrantes de ese grupo y viceversa. En la satisfacción, digamos, en el cumplimiento de este objetivo, necesidad y tarea. En la serie, si uno abandona la cola del banco, del cine, el colectivo o la clase continúa, no se afecta, no se desarma. Por eso no son recíprocas las acciones de uno hacia otro. Estas son las diferencias fundamentales entre grupo y serie, que es importante que lo sepan. Sépanse la definición de grupo y sépanse estas definiciones de grupo y serie. Alguien había preguntado lo implícito y lo explícito. Lo implícito es lo que no es necesario decir. Esto, como decía el profe Juan, no vengan desnudos a la facultad. Está. Y lo explícito es aquello que hay que sí o sí decirlo. Sí, Juan, ¿querés decir algo?
No, está bien. Bien. Después, en el grupo, también lo que es importante, que sepan qué es el cono invertido y para qué sirve el cono invertido. El cono invertido, dice por ahí, es el esquema de toda tarea. Es un gráfico que nos permite evaluar la tarea, evaluar el proceso grupal. Entonces, el cono invertido es una herramienta que nos permite evaluar el proceso grupal. Es el esquema de toda tarea. Como esquema, así como tienen que saber dibujar el esquema de la teoría de los ámbitos, apréndanse este dibujito, este conito así, este cucurucho, con el espiral dialéctico adentro, los vectores al costado, en la base de este cucurucho aparece la resistencia al cambio, con el miedo a la pérdida, el temor al ataque. Estos vectores, que son 6, que son la afiliación, pertenencia, cooperación, pertinencia. Afiliación, pertenencia es lo mismo, digamos. Cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. ¿Está? Entonces, ¿para qué sirve y qué son estos vectores? Si tengo que evaluar un proceso grupal, si hay algo en el grupo que no está funcionando, no está operando el grupo, no se está pudiendo cumplir con la tarea, utilizamos como este checklist de alguna manera, esta herramienta, y vemos, a ver, ¿qué pasa acá con la afiliación, con la pertenencia? No hay pertenencia y prevalece la afiliación, y bueno, quizá está faltando la mutua representación interna. Si no hay cooperación, digamos, no están pudiendo trabajar en común, que es lo que hace que no puedan trabajar en una tarea en común, digamos. Si no hay comunicación, va a ser complejo, digamos. Si no hay disponibilidad para trabajar en equipo, como es la tele, esa distancia, también, sí. Sí, yo lo que iba a decir que de última, ahora vayamos a algunas preguntas que vayan teniendo, así ya le damos un cierre. Después, obviamente, los que rindan el viernes pueden volver a repasar la clase de repaso, pero tienen que darle una lectura. Solo con este video se van a quedar sin nafta rápido. Así que si quieren, respondemos 2 o 3 preguntas y Ahí vamos respondo cerrando. la primera pregunta, que es la última que hicieron. Verticalidad y horizontalidad, que tiene que ver también con lo que es portavoz y emergente. El portavoz es aquel que en determinado momento del grupo enuncia algo que está escondido, digamos, que no se sabe. Lo enuncia, y esto que enuncia identifica al resto del grupo, digamos. Hace porque el grupo, digamos, está bloqueado en la tarea. La verticalidad y la horizontalidad. Si hablamos de verticalidad, hablamos de la historia individual de cada uno de los integrantes de este grupo. Es decir, que si un grupo tiene 10 integrantes, estamos hablando que hay 10 verticalidades, 10 personas con 10 historias distintas. ¿Está? Cada una de las verticalidades es la historia individual de cada sujeto que hacen al grupo. Y la horizontalidad representa el momento grupal, representa el momento grupal, más el aquí y ahora. Es como, si hablamos con un corte del grupo, es esto, y que tiene que ver con la tarea, básicamente, también, porque es lo que hace al grupo. Sí. Sí, después de última, si quieren, yo veo ahí que, por ejemplo, Lorelei tiene la mano levantada, Janet, Priscila, Ludmila. Si quieren, cada una active el micrófono, haga la pregunta y la respondemos. A ver, vamos por orden. Así van preguntando. Pero yo digo que hagan todas las preguntas y las respondemos. Sí, yo tenía una pregunta cuando hablamos de tarea, que dice que implica una transformación de la realidad interna y externa. ¿Por qué? Bien. Otra pregunta, así vamos todas. Porque tal vez es profe, yo quería preguntar, era algo sencillo, que el grupo quería afirmar si el grupo era un vínculo y serie eran personas que no tenían un vínculo, que hacían un trabajo grupal en clase, ejemplo. Otra pregunta.
Hola, profe. Yo quería preguntar lo de los dos organizadores, que no me quedó claro eso. A ver, vamos a ir respondiendo, porque si no después se me va a hacer mucho lío. Los organizadores del grupo son necesidad, objetivo y tarea, y la mutua representación interna. Cuando hablamos de objetivos del grupo decimos que son dos. Uno es la constelación necesidad, objetivo, tarea. Y el otro es la mutua representación interna. O sea, para que haya grupo, para la psicología social, tiene que estar todo esto. Si esto no hay grupo. Está. En la serie no hay mutua representación interna. Hay necesidad, objetivo y tarea. Y eso viene dado desde afuera, es externo. Los ordenadores del grupo son internos, hacen esta coherencia interna del grupo. Por eso es interno, digamos. La tarea, no recuerdo bien la pregunta de la tarea. ¿Vos te... No, yo tampoco me acuerdo. Algo de cómo lo transformaba el sujeto, así que la haga de nuevo. Loreley creo que era. Sí, que por qué dice que implica la transformación de la realidad interna y externa. Sí, a ver, la tarea es el fin del grupo, ¿sí? ¿Para qué se constituyó este grupo? ¿Sí? Entonces, los sujetos van a ser transformados en esa tarea, ¿sí? Entonces vos cursás esta materia y te juntaste con un grupito, con compañera y compañero, y empezaron a compartir el mate, empezaron a pasarse resúmenes, empezaron a juntar a estudiar, después se conocieron, se ven en otra materia también, ¿sí? Entonces esa tarea por el cual ustedes se fueron juntando, que era hacer compañeros en la facultad o recibirte o aprobar esta materia, te fue transformando a vos y a cada uno de los integrantes. O sea, cuando vos te pones en tarea... Esa experiencia de la que hablábamos antes. Ir satisfaciendo estas tareas, esto que vamos a través de... Es la experiencia, es lo que decíamos antes, cómo internalizamos ese mundo a través de la experiencia. Satisfacer esta tarea, cumplir esta tarea, es parte de esa experiencia. Perdón, profe, ¿puedo preguntar? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Qué pasa cuando la verticalidad se articula con la horizontalidad? Esto es lo que no, por ahí del último texto no entendí. Como eso siempre está. No, cuando intersecta verticalidad y horizontalidad es el momento del portavoz, ¿sí? En ese momento, la persona cuando expresa, che, siento que, no sé, yo en la clase daba el ejemplo de que tiene un grupo de WhatsApp y alguien expresa, che, me parece que no me voy a presentar al parcial porque estoy nervioso, o no sé si estoy bien preparado, bien, lo expresa como algo propio y en realidad después a partir de eso todos empiezan a decir, che, yo también estoy asustado, pero juntémonos, como que esa expresión en realidad coincide con toda una sensación del grupo que era el tema del parcial y la ansiedad y el nerviosismo y todo lo que está relacionado al parcial, ¿sí? Bien, o sea, piensen que a ustedes, nosotros ahora en la clase de repaso, lo que significa parcial, lo que significa examen, despierta mucha fantasía. No es solo una prueba donde ustedes desarrollan algo, sino que está relacionado con un montón de cosas. Entonces, por eso el verticalidad y horizontalidad es ese momento de coincidencia. Igual, Gracias, yo lo que profe. les diría de grupo, definición de grupo, todo lo que fuimos repasando, vectores del cono y para qué se usan los vectores del cono, ¿sí? Desde ahí vean las otras cosas, pero prioricen estas definiciones. Lo que nosotros fuimos dando hoy en la clase es el parcial. Así que falta que... Después ustedes lo tienen que escribir, pero nosotros le estuvimos Falta dando... que se lo escribamos. Claro, eso ya no.
Claro, sepan esto, definición de grupo, diferencia de grupo y serie, sepan para qué sirve el cono invertido, qué es el cono invertido y estos vectores, explicar estos vectores. Ahí en el Bien. texto está, en muy poquitas palabras. Bien, Hola, bueno, tengo 2 preguntas para hacer. sí, Sofía, las últimas 2 preguntas y cerramos. Así vamos a Sí, comer. en grupo puede ser que se dé el portavoz, el líder y el chivo expiatorio. Sí, Bien, no eso indaguen sí, no te la vueles con eso. Ah, ok. El Y otra cosa grupo, que no me quedó muy sí, en claro es si la horizontalidad y la verticalidad se dan en el cono invertido o es otra cosa aparte. el cono invertido, a ver, eso lo vamos, si evaluamos el grupo, vamos a poder evaluar todo esto, todo lo que pasa en el fenómeno grupal. De todos modos, escuchen esto. Apréndanse la definición de grupo, apréndanse la definición de grupo y la diferencia de grupo y serie. Esto de los ordenadores, el concepto de grupo, conjunto restringido de personas. Apréndanse qué es el cono invertido, para qué sirve, y estos vectores, qué es la afiliación pertenencia, qué es la cooperación, la comunicación, fundamental. Profe, Con coordinador, líder, no vamos a ir por ahí, así que no se la vuelen con eso. ¿Estamos? Sí. profe, ¿puedo preguntar? Sí. Consulto. Última pregunta. Gracias. Con lo que dijo el profe de la definición de cono, que no la alcancé a anotar, me quedó incompleta. Que dijo que era una herramienta. Pero está en el texto también. Péguenle una leída, que no muerden los libros. Es una herramienta, claro, es una herramienta que nos permite, el esquema de toda tarea, es una herramienta que nos permite, digamos, evaluar el proceso grupal. Gracias, Si profe. van a encontrar Sí, algo sí. similar. Y la última, y los dejo ir a comer. Claudia, dale. La última. Cuando hacemos el concepto, en cada concepto hay que dar un ejemplo. Probablemente tengan estudiado ejemplos. Vamos a pedir ejemplos en el examen. Les digo esto último para cerrar y bueno, después si querés Santi agrega. Pero nosotros queremos leer la definición, ¿sí? Que ustedes puedan expresar qué entendieron de la definición y obvio que esté lo más cerca posible de lo que expresó Pichon Rivière. Y el ejemplo nos sirve a nosotros para ver si ustedes entendieron la definición que expresaron, ¿sí? Porque en el ejemplo es que tienen que poner como la teoría en movimiento, Articularla, porque la definición se la Claro. pueden aprender de memoria, pero en el ejemplo tienen que articular a lo concreto. Más no les podemos decir, prácticamente le dijimos cómo todo el examen, así que... O sea, profe, se puede hablar con nuestra propia palabra, o sea, hacer el escrito con nuestra propia palabra, o no. O sea, como que es muy... Las palabras van a ser las de ustedes porque el nombre de ustedes va a estar en el examen, así que van a ser propias. No, o Se van sea, a es como apropiar de las palabras nosotros del lo autor y las entendimos. propias. ¿Qué? Es como explicar como nosotros lo entendimos, digamos. Sí, ustedes van a poder decirlo del No modo que grabando el puedan. texto. Chicas y chicos, ustedes lo van a decir del modo que puedan. Nosotros les fuimos diciendo qué es lo importante y qué es lo que sí o sí, lo que les dimos esta noche es lo que sí o sí entra. Si fueron siguiendo la clase y van a los textos a repasar esto que les estuvimos dando, no van a tener ningún inconveniente en el parcial. Sí, incluso los chicos del ALDE también grabaron la clase, así que si quieren pueden ponerse en unos auriculares y se van a dormir y escuchan la clase repetida, así. Mañana se levantan y ponen como si fuera la radio AM, nos ponen nuestras voces ahí, así que tienen para aprovechar. Bueno, gente. Así que... Buenas noches. Muchas gracias. Éxitos. Nos vemos el viernes o el otro jueves. Cuídense. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Saludos. Chau.